Ya estás otra vez con la grapita, Elena, que ya sé que traigo los guiones aquí grapados, pero que hay que quitarles la grapa antes de empezar porque si no se nota muchísimo cómo pasan las hojas. Mira, el papel de los papeles, cuando nos hace ruido. Es que la verdad deberíamos aportar aquí a estos capítulos un quitagrapas y un atril, que aquí no se ve lo que hacemos, pero pasamos muchas hojas de los guiones y quitamos muchas grapas. Sí, la verdad es que sí. Oye, que el papel luego lo reciclamos, no estáis pensando mal, así que contribuimos con el medio ambiente. Muy bien. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. En los últimos años hemos visto cómo la tasa de niños operados de frenillo sublingual ha aumentado enormemente. En la mayoría de las ocasiones, esa cirugía se indica ante un niño o una madre que presenta problemas de lactancia en los primeros meses. Sin embargo, no es lo mismo tener frenillo lingual que una anquiloglosia, ya que la presencia de esa membranita de tejido mucoso en la base de la lengua no tiene por qué condicionar que la lengua no se mueva adecuadamente. Pero, ¿cómo podemos saber si hay que operar un frenillo? ¿Mejoran siempre los problemas de lactancia cuando se opera un frenillo? ¿En qué momento debemos indicar una cirugía de anquiloglosia y dónde se debe realizar? Y en cuanto al lenguaje, ¿también deben operarse los niños con frenillo para que pronuncien mejor cuando crezcan? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el frenillo lingual y la anquiloglosia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa. Ya estamos aquí una semana más. Yo soy Gonzalo. Yo, Elena. Así que bienvenidos. Y antes de meternos en faena, que sé que este episodio va a interesar mucho a muchas personas que nos estáis escuchando porque nos lo decís mucho en redes sociales, daros las gracias por toda esa cantidad de gente que está suscrita, que sabemos que es mucho, y la cantidad de escuchas que tiene Sin Cita Previa. Os lo agradecemos de corazón. Esto nos anima a seguir adelante y mantiene este proyecto muy vivo. Y hoy vamos a hablar de eso que estamos diciendo, que es el frenillo lingual, la anquiloglosia, que es un tema, bueno, que en los últimos años ha tomado mucha importancia. Bueno, yo creo que lo primero es explicar que el frenillo es el que une la lengua con la base de la lengua, y aunque lo llamamos así comúnmente frenillo lingual, en realidad es frenillo sublingual. Hay otros frenillos dentro de la lengua y dentro de la boca y en otras partes del cuerpo. Y es verdad que se le ha dado mucha importancia porque se ha visto, bueno, cómo esta patología, cuando el frenillo puede afectar a la lactancia materna, pues puede hacer que aparezcan problemas y que sea uno de los motivos por el que disminuyen las tasas de lactancia materna cuando hay una lactancia que no se establece de forma adecuada. Bien, es verdad que como cada vez se están diagnosticando más casos, pues también como consecuencia de esto están aumentando las tasas de la cirugía, lo que se llama la frenotomía o frenectomía, han aumentado hasta casi 4 veces en los últimos 15 años. Y esto nos hace preguntarnos a los profesionales si realmente hay un sobrediagnóstico y si realmente de verdad hay que operar tantos frenillos. Entonces, en este episodio lo que vamos a contar es qué es el frenillo, cuándo podemos considerar que se limita y cuáles son las indicaciones de la cirugía y quién debe ser el experto en realizar esta intervención y esta valoración. Así que, bueno, esperamos que os guste y os saque de dudas. La gente debe estar diciendo, pero qué callado está Gonzalo, que no está diciendo nada. Bueno, que este episodio obviamente lo vamos a hacer entre los dos, pero voy a dejar mucho más papel a Elena, porque, bueno, si no lo sabéis, Elena ha sido titular de una consulta de lactancia materna, tiene formación universitaria sobre lactancia materna y se enfrenta muchas veces a problemas de lactancia, por tanto a muchos frenillos. Así que, aunque yo voy a hablar, no me puedo callar, ya lo sabéis, le voy a dejar mucho más papel, ¿vale? Yo sí que sobre los estudios, que eso a lo mejor yo como pediatra también me enfrento a esto en mi día a día, pero Elena es mucho más experta, sí que sabemos que estudios sobre frenillo, anquiloglosia y sobre la cirugía hay muy pocos, que tienen baja evidencia y que tienen muchos sesgos a la hora de elaborarlos. Es decir, no suele haber grupo control, o sea, es decir, muchas veces se hacen estudios y si quitamos el frenillo se evalúa a esos niños, no es que haya otro grupo en el que no se les quita y ver si tienen los mismos resultados. Y además, el problema es que la valoración que se da siempre es a corto plazo respecto a los síntomas que manifestaba la madre. O sea, tenía dolor y cuando le quitaron el frenillo me dejó de doler.
Y claro, realmente eso no es lo que se busca cuando se intenta ver si un frenillo de verdad limita, sino que se intenta pues, que se mejoren las tasas de lactancia y obviamente el bienestar de la madre y del niño. Pero en los estudios que hay, sobre todo lo que se valora es el alivio en las madres cuando dan el pecho a sus hijos. Y eso pues se ve que hay mucha mejoría cuando se realizan las frenectomías o la frenotomía, pero claro, realmente ¿eso es el único ítem que hay que valorar? Pues eso es lo que se plantea en los estudios. Claro, porque al niño que le quitan normalmente el frenillo también se le hace un apoyo a la lactancia, se le corrige la postura, se le sigue, o sea que a lo mejor mejoró no por el frenillo, sino por otra cosa. O hay niños a los que les quitas el frenillo y luego no mejoran, ¿no? Sí, sobre todo pero sobre todo que lo único que se valora es los síntomas de la sintomatología de la madre. Entonces, bueno, por eso dicen que es escasa evidencia respecto a lo que hay. Pero bueno, de esto obviamente, seguramente a lo largo de todos estos años, con todas las intervenciones que se están haciendo y toda la evidencia pues, que se va recogiendo, pues se va a saber mucho más. En el 2020 se publicó un consenso de expertos, un poco sobre todo este tema, bueno, es de alerta mundial, que hay muchísimos más diagnósticos y que se están haciendo muchísimas más intervenciones. Entonces, se ha intentado recoger unas recomendaciones basadas en expertos en otorrino y cirugía maxilofacial, en el que en el 2020 pues, elaboran un consenso diciendo, bueno, vamos a ver con todo lo que tenemos y todo lo que hay, pues cuáles son las recomendaciones que podemos dar a la hora de enfrentarnos al diagnóstico, a la valoración de la auténtica anquiloglosia, que es cuando de verdad ese frenillo limita la movilidad de la lengua, y cuáles deben ser las indicaciones de tratamiento y de evolución y luego de recuperación post-cirugía, post-intervención. Estaréis diciendo, otorrinos y cirujanos hablando de esto. Bueno, a ver, es un panel de expertos que hacen, no que hagan muchos frenillos, pero que se han dedicado mucho tiempo de su experiencia laboral a evaluar a niños que no mueven bien la lengua, o sea, que son gente muy formada para dar estas recomendaciones, ¿vale? Y entonces, con esas recomendaciones, pues lo que les pasaban, por decirlo así, una encuesta, voy a decir, son 20 expertos. Y entonces, si había un gran consenso de expertos, decían, pues esto sí que lo recomendamos, o no recomendamos esto, o sea, que se tenían que poner de acuerdo sobre las recomendación fuerte, media o débil. Claro. O sea que, claro, esto es nos gustó este artículo porque recoge un poco unas recomendaciones basadas en la evidencia que hay, que ya hemos dicho que son estudios pocos, de poca calidad científica, y bueno, un poco con lo que hay. Respecto al tema que dice Gonzalo, claro, diréis, ya, pero es que la valoración de la lactancia no la hacen los otorrinos. Bueno, sí que la pueden hacer, si están formados sí. y realmente les interesa, sí que lo pueden hacer. Claro. Pero tienes razón en la que a lo mejor no es el primer profesional al que se dirige una madre que tiene un problema de lactancia. Y ahí vamos a ir un poco sobre todo a la importancia del apoyo a la lactancia y que sea valorado por profesionales que saben, porque en última instancia a lo mejor llegan a un otorrino para una resección del frenillo, pero primero tiene que pasar por personas que sean expertas. Bueno, vamos a ir un poquito con la historia, porque esto nos parece esto de antes de ayer, ¿no? Pero esto en el siglo XVII pues ya se hablaba, ¿no? De la cirugía y de la limitación que podía producir esto en la lactancia. Sí, de hecho, fíjate, en épocas en las que no existían los biberones, eso la fórmula, claro. Fíjate, hay un libro de 1679 en el que ya se habla de la cirugía del frenillo y cómo se tiene que realizar. O sea, estamos hablando de una época súper anterior. Y las matronas del siglo XVIII, bueno, hay algún documento por ahí publicado en el que las matronas se dejaban una uña muy larga para que cuando veían que nacía un niño que tenía el frenillo muy largo, con esa uña tras le pegaban un tajo para quitar ese frenillo. O sea, que estamos hablando de algo de lo que sí que se ha hablado anteriormente. A lo mejor no desde un punto de vista científico, pero es una cosa que a la comunidad médica, a la comunidad sanitaria, le ha interesado. Sí que es verdad que en el siglo XX, que aumentó mucho, ya sabéis, las tasas de lactancia artificial, porque bueno, pues se pensaba que las fórmulas se podían imitar desde la industria farmacéutica, la lactancia materna, incluso superarla, cosa que ya sabéis que no. Es la industrialización, la incorporación de la mujer al trabajo, pues todo eso hizo que bajaran, y las campañas tan fuertes publicitarias por parte de las empresas farmacéuticas que comercializaban estas fórmulas, pues que vieron ahí un campo muy importante y cayó drásticamente la lactancia materna. Todo eso obviamente hizo que cayeran los diagnósticos de frenillo, por si los niños no maman, pues no van a tener dolor, el biberón no tiene dolor. Claro, y es la madre la que suele decir, muchas veces son niños que no ganan peso, mal enganche, no sé qué, pero son madres que dicen, es que no le puedo dar de mamar porque me duele. Claro, y entonces cuando ya se vio que había que proteger la lactancia materna y volver a promocionarla y se han conseguido unas tasas más altas,
sí que se ha visto que han aumentado el número de diagnósticos, pero lo que está claro es que no es que haya más niños con frenillo, es que diagnosticamos más los frenillos, ¿vale? Y ahí un poco está lo que decíamos al principio, de realmente estamos sobrediagnosticando no tanto el frenillo como la anquiloglosia y estamos operando más de lo que deberíamos, pues a ver si lo conseguimos desgranar un poco. Pero bueno, Elena, ya nos has dicho un poquito lo que es el frenillo, pero repítelo en esta parte del episodio para que nos quede claro la diferencia entre frenillo y anquiloglosia. A ver, el frenillo lo tenemos todos, ahora mismo todo el mundo a mirarse su lengua, es una telilla que contiene en general mucosa, pero también puede incluir músculo, ¿vale? Y es lo que ancla la base de la lengua. La parte de abajo de la lengua. La parte de abajo de la lengua a la base de la boca. Que sería como el paladar de abajo, para entendernos. Claro, es lo que sujeta. De hecho, tiene una función muy importante pues, en la movilidad de la lengua y en sujetar la lengua y en todo. O sea que todos tenemos frenillo. Lo que pasa es que dependiendo de dónde se enganche este frenillo en la lengua, pues puede hacer que la lengua se levante más, se levante menos y tal. Y también, dependiendo del tipo de frenillo que tenga, del contenido, si es mucoso, si tiene más muscular, pues será más o menos elástico y alterará más o menos la movilidad de la boca. Bueno, para esto no está todo inventado, en realidad. Aparte de que tienes frenillo, se puede hacer una valoración de cómo es ese frenillo, porque claro, la anquiloglosia ya hemos dicho que ese frenillo limita la movilidad de la lengua, ¿vale? Entonces, hay escalas que nos van a permitir diagnosticar cómo es ese frenillo, pues desde el punto de vista anatómico, como la escala de Corilos, que dice que hay 4 tipos de frenillo, que depende de dónde se inserte. Pues en la zona de la base de la parte de atrás de la lengua, pues será de un tipo u otro. El tipo 1 no es mejor que el tipo 4 ni lo contrario, simplemente es una clasificación anatómica y últimamente se está utilizando mucho la clasificación anatómica de Hasselbacher, la modificada, que realmente lo que hace es, dice, sí, cómo es la lengua, pero también cómo limita la función. Se da una puntuación y dependiendo de cuánto de alta sea esta, pues decimos que tiene anquiloglosia y se supone que esto hay que hacerlo por un personal experto que lo sepa valorar y cuando da puntuaciones altas, pues estaría indicado retirar este frenillo. Por tanto, como resumen, podemos decir que el frenillo es una parte anatómica de la boca y la anquiloglosia va a ser un problema de función a la hora de mover la lengua, tan importante para la lactancia materna en los primeros meses de vida. Por tanto, yo creo que ya se está quedando aquí el primer pozo del episodio, que lo que realmente habrá que operar, si es que hay que operarlo, es la anquiloglosia, no una cosa anatómica que a lo mejor realmente no está dando ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, luego lo veremos porque también el anquiloglosia, el frenillo, puede interferir en otras habilidades, ¿no? Como puede ser pronunciar o que a lo mejor el niño no pueda sacar la lengua todo lo que debería sacar. O la propia conformación de la boca. Se sabe que está relacionado con problemas de oclusión dental, con problemas a la hora de respirar, porque si la lengua no se aloja en el sitio en el que se tiene la lengua, cuando está en posición de descanso, se apoya en el paladar y eso interfiere en cómo es la morfología del paladar, que es tan importante a la hora de hablar y de respirar. O sea que esto no es solo de la lactancia materna. Se habla mucho de la lactancia materna porque es lo más primitivo. O sea, comer y que funcione la lactancia materna pues es lo más básico, pero es verdad que tiene lugar a muchas funciones. Aquí lo que nos vamos a plantear es si es necesaria realizar la frenotomía en los primeros meses de vida, cuando el bebé es muy pequeñito, para poder continuar la lactancia materna. Del resto de los temas pues ya se va viendo más adelante y la indicación muchas veces son maxilofaciales, dentistas, logopedas, es otro tema. Bueno, lo que nos dicen los expertos sobre el frenillo, la anquiloglosia y la lactancia materna es que realmente un frenillo, sobre todo cuando da anquiloglosia, evidentemente, puede interferir en la lactancia materna. Y sobre todo en ese caso lo que suele dar es dolor al mamar, poca ganancia de peso porque no hace una buena movilidad de la lengua para extraer la leche. Chasquidos, por ejemplo, callos de succión. Bueno, callos de succión son labios como con ampollas. Sí, que es un exceso de fuerza a la hora de hacer la presión negativa para sacar. Bueno, o sea, muchos síntomas a muchos niveles. Hay algunos que son tan evidentes que es como que el niño no saca la lengua y además no gana peso. La madre se queja, se le escapa toda la leche por la comisura porque no hace un buen agarre. Todo eso es muy evidente. Pero hay veces que es mucho más sutil y es simplemente dolor en algún momento de la toma. Niño que aparentemente todo bien, pero no gana peso. O sea, que por eso requiere una valoración por expertos en lactancia materna que sepan valorar si eso realmente se debe a que tienen un frenillo, que nosotros lo podemos ver, explorar y darle una definición tanto anatómica como funcional, con las escalas que os he contado, pero que además veamos que no mejora cuando hacemos intervenciones en la propia lactancia. Pues mira, madre, te lo colocas así, te lo pones así, hay que intentar que acerque más la barbilla, bueno, hacer intervenciones, que lo básico es apoyar la lactancia y cuando esto
no mejora, es cuando podemos valorar si ese frenillo que tiene y hemos diagnosticado de verdad es el que está haciendo que no mejore la lactancia. Vamos, básicamente que no por tener frenillo y todos esos síntomas que ha dicho Elena se tienen por qué tener al frenillo. De hecho, hay muchos niños que tienen frenillo, de hecho, que no mueven bien la lengua, pero que la lactancia va como un tiro. Pues eso seguramente no haya que quitarles el frenillo. O sea, que ni siquiera tener anquiloglosia te condiciona a tener una mala lactancia. Eso es, porque ya acabamos de decir que no solo va a interferir en la lactancia, puede no interferir en ningún aspecto de la vida, pero más adelante puede tener repercusiones. Bueno, pues poco a poco y a lo largo de la infancia, pues se puede valorar que ese frenillo que se consideró que en el momento de la lactancia no interfería, pues ver que de verdad no sigue interfiriendo en el resto de las cosas que ya hemos contado, sobre todo del área orofacial. Desde luego que si hemos diagnosticado un frenillo que con una anquiloglosia y pese a hacer todas esas intervenciones que ha dicho Elena, no mejora la sintomatología de la madre, el niño sigue sin ganar peso, tiene dolor, lo que hay que hacer es remitir a ese niño a un especialista en anquiloglosia para ver si realmente hay que hacer una intervención. Pediconsejo. Si tienes una lactancia dolorosa, antes de pensar que seguro que es por el frenillo de tu hijo, lo más adecuado es acudir a un especialista en lactancia materna para que pueda evaluar cuál es el problema y cómo ponerle solución. Bueno, llegados a esta segunda parte del episodio sobre los frenillos sublinguales y la anquiloglosia, es importante poner en valor todos aquellos expertos en lactancia materna que nos enfrentamos frente, pues, si de verdad este frenillo que podemos valorar es el que está interfiriendo y cuál sería el momento ideal de realizar la frenotomía. Bueno, lo que dice este consenso de expertos al que nos hemos remitido desde el principio es que es importante descartar que la ganancia o toda la sintomatología que presenta, todos los problemas de lactancia, se deban realmente a esto y no a otra cosa. Y que por ello se considera que esperar menos de 2 o 3 semanas puede ser, o al menos esperar 2 o 3 semanas, pues puede ser lo conveniente para de verdad ver si este es el problema de lactancia de la anquiloglosia. Sí, lo que viene a decir Elena es que ese es el tiempo mínimo que te requiere atender bien una lactancia materna para poder descartar otras cosas y ver si esa intervención está realmente mejorando. Porque lo que está claro es que si tú diagnosticas un frenillo, haces una intervención y el niño no mejora, lo indicado entonces es operarle cuanto antes, ¿vale? Porque si realmente ya has decidido que es por el frenillo, esto no lo deberías demorar semanas, meses, sino que lo que tienes que hacer en el momento para poder, que es una forma más de dar ese apoyo a la lactancia. Claro, lo ideal es que la lactancia esté establecida, que esté madura para saber, pues, de verdad si es un problema tanto de la producción de leche, que como sabéis es una de las causas menos probables, pero que no todo es la causa del frenillo, que la mayoría de los frenillos no van a producir anquiloglosia y que es necesario hacer una buena valoración a la hora de indicar esta intervención. Es verdad que la intervención es sencilla, es un procedimiento corto, con bajas complicaciones, pero que sí que se recomienda hacer solo en el caso de que realmente sea necesario. Sí, y otra cosa que hay que tener en cuenta es a lo mejor tú tienes un niño con una anquiloglosia y un frenillo, pero que hay otras situaciones, no hay que operar, bueno, la mayoría, si llegamos a este punto, habrá que operarles, pero que hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si un niño tiene una retrognatia, eso es que la barbilla la tiene muy echadita para atrás, por decirlo de alguna manera, anatómicamente, si tú le cortas el frenillo porque tiene una anquiloglosia, esa lengua se va a ir todavía más para atrás y a lo mejor eso le puede dar más problemas en el futuro. O es un niño hipotónico, pongo un ejemplo, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que normalmente tienen mucha hipotonía, pues a lo mejor tener ese frenillo les ayuda a tener la lengua anclada para que no les dé dificultad respiratoria en el futuro. O sea, que no es veo un frenillo, tiene anquiloglosia y les opero a todos, sino que una vez que tengo establecido el diagnóstico, tengo que valorar en cada niño si realmente se va a beneficiar de esa intervención. Y me estabas hablando del procedimiento en sí. Sí que es verdad que es sencillo, que hay pocas raras de complicación, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? Bueno, lo primero es que decir que en el caso de que esté indicado es seguro hacerlo incluso en niños recién nacidos.
El momento óptimo, pues esperar al menos 2-3 semanas de vida, pero si está clarísimo que es el problema, incluso podría realizarse antes. Que no es necesaria la anestesia y que esto nos lo dicen los expertos, que lo que sí que hace falta es que sea alguien que sepa hacerlo, ¿vale? Obviamente este consenso de expertos, pues ellos se remiten a sí mismos, pero hay gran cantidad de personas que están con mucha experiencia, pues son consultores de lactancia, obviamente cirujanos pediátricos, muchísimas matronas, entre las que incluyo los consultores de lactancia, obviamente, que tienen experiencia en poder hacerlo y una vez que aprendes es un procedimiento muy sencillo y con pocas complicaciones, que además se puede hacer con poco material, que simplemente porque la técnica de la tijera se ha visto como completamente útil y validada para realizar esto, pero que sí que debe hacerse en un sitio que esté preparado y que esté homologado para esta pequeña intervención que, aunque tiene bajas tasas de complicaciones, no deja de ser una cirugía menor. Eso es. Sí, lo que dejan muy claro y lo ponen en el consenso es no hace falta hacer todo esto en quirófano. Aunque no haya que anestesiarles, pero que sí que debería ser en un centro sanitario que esté preparado para que en el caso de que haya una complicación, por dar toda la atención a esos niños a los que les estamos quitando el frenillo. Es decir, seguramente se va a poder hacer en consulta, pero con un backup detrás que realmente nos dé el apoyo. Sí que es importante, además, decir a los padres, cuando informas sobre este tipo de cirugías o sobre cualquier otra, que a ver, que tú normalmente estás operando a estos niños porque crees que lo necesitan y que realmente van a mejorar cuando les quitas el frenillo, pero que puede ocurrir que no mejore luego la lactancia materna, no sé, porque a lo mejor esa postura que se corrigió no se terminó de corregir bien, o sea que no es garantía quitar un frenillo de que la lactancia luego vaya a ir fenomenal. Y porque muchas veces también el fallo de la lactancia es multifactorial, o sea, a lo mejor el frenillo tiene que ver, pero también hay otras cosas que están implicando. Entonces, cuando se hace la frenectomía hay que seguir a ese niño y seguir haciendo apoyo a la lactancia porque muchas veces has dado la clave, pero otras tantas puede ser que no fuera el único factor y que necesite pues, apoyo para que lo más importante es que esa lactancia materna siga adelante. Y otra cosa que también mucha gente que atiende frenillo recomienda es hacer como una rehabilitación posterior después de la cirugía, y que normalmente son unos masajitos o con el dedo del papá apoyarles la base de la boca, pero los expertos dicen que esto no mejora las tasas de éxito de la frenectomía. O sea, quiero decir que si la frenectomía o frenotomía está bien hecha, la cirugía va a ir bien, hagas o no hagas esos masajitos. Claro, lo que sí que es importante y conocer que una de las complicaciones de esto es que se pueda volver a hacer el frenillo. No porque el frenillo, una vez que lo hemos cortado, el frenillo no existe, pero que haga una cicatriz que sea todavía más gorda que el frenillo inicial que tenías. Entonces, hacer rehabilitación puede mejorar la movilidad de la lengua, pero lo que sí que es importante es hacer un seguimiento de la cicatriz, ¿vale? Y por eso seguir apoyando la lactancia, porque en ocasiones se puede refibrosar y haría falta una intervención que en este caso va a ser más complicada y sí que va a necesitar pues, un quirófano y otros medios. Bueno, hemos hablado, casi todo el episodio, porque realmente es lo que le interesa mucho seguramente a los que nos oyen, de lactancia materna y frenillo y anquiloglosia. Pero habíamos dado unas pinceladas sobre otros aspectos que son de niño mayor, que son el lenguaje y las habilidades sociales. En cuanto al lenguaje, Elena, claro, los niños no nacen hablando, con lo cual tú ves a un recién nacido que tiene frenillo y a lo mejor la lactancia va fenomenal, pero ¿y esos niños que tienen frenillo y a lo mejor no mueven bien la lengua? ¿Realmente debo yo tener frenillo? No. ¿Pronunciarán mal en el futuro cuando desarrollen el lenguaje? Pues no tiene por qué, porque de hecho la mayoría de las personas que tienen frenillo no van a pronunciar mal. Entonces, esto es una cosa que una vez que se diagnostica, si vemos que no interfiere la lactancia, pues una cosa a tener en cuenta, si llega el momento de los 6-7 años, al niño le sigue costando decir las palabras tipo con R, que son las que requieren mayor extensión de la lengua. Si tenemos un niño que llega a la edad en la que se considera normal que ya no tenga problemas con estos fonemas y tiene frenillo, este es el momento de quitarlo. Pero si nunca llega a tener problemas, pues ¿por qué lo vamos a tener que retirar? De todas maneras, claro, estamos hablando de desarrollo del lenguaje y las personas que más saben de desarrollo del lenguaje son los logopedas. Y esto el consenso sí que nos lo deja muy claro, es que si tenemos dudas con ese niño que a lo mejor tiene 4 o 5 años que todavía no tiene por qué tener establecidos todos los fonemas, de que nos da duda de si ese frenillo puede estar condicionando que no pronuncie bien, lo que tenemos que hacer antes de decidir si operar a un niño o no, en este caso no es una consultora de lactancia, es un logopeda que nos diga si realmente cree que ese niño no mueve la lengua bien por el frenillo o puede ser por otra cosa. Y lo mismo en problemas de maloclusión dental, de apiñamientos dentales,
especialista, sí. profesional indicado para valorar eso, pues va a ser el odontopediatra. O sea, si dice, mira, es que este niño, yo por mucho aparato que le ponga, si no le quitamos el frenillo, no va a mejorar. O un síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede ser que también no solo es quitar las amígdalas, que a lo mejor el tema es de dónde posiciona su lengua y cómo tiene su paladar. O sea, que esto pues requiere de que una vez que tenemos el diagnóstico, que no se nos olvide, y no lo hemos quitado, que no se nos olvide que lo tiene, porque puede interferir en otros aspectos de su desarrollo. Y niños todavía un poco más mayores, que es lo de las habilidades sociales que decíamos, tener un frenillo sí que se ha visto que sobre todo en la época de la adolescencia puede influir en su autoestima, ¿vale? Sé que muchos pensaréis ahora cuando lo digamos que es un poco una tontería, pero realmente es algo que sí que es muy importante. Si tú eres un adolescente y tienes frenillo, tu lactancia fue bien, pronuncias fenomenal, pero te vas con tus amigos a tomarte un helado y no te puedes tomar un helado porque no puedes sacar la lengua de la boca y no lo puedes chupar y te tienes que pedir el típico de tarrina con cucharita, pues bueno, ya sabéis que los niños, y no debería ser así, a veces hacen ese tipo no, que te gusta integrarte como el resto de las personas. Eso es, pues sí que se ha visto que puede tener problemas de autoestima, ¿vale? De hecho, no solo lo del helado es un ejemplo, pero nos lo dicen mucho también los cirujanos infantiles, que a la hora de dar un beso, si no puedes sacar la lengua a la hora de dar un beso, pues eso puede influir mucho en la autoestima de un niño. Gonzalo, no estoy diciendo nada, yo creo que todos somos adultos aquí y lo están entendiendo, ¿vale? Pero eso lo dicen, que puedes influir en eso. Y otra cosa, ligando un poco con lo del odontopediatra que decías, tener la lengua móvil nos puede ayudar a moverla por todos los dientes y a lo mejor alguna cosa que nos ha quedado entre los dientes, utilizarla para quitárnosla. O sea que también es un poco por higiene que la lengua se pueda mover por toda la boca. Entonces, en esos niños sí que se ha visto que una frenotomía, aunque sean mayores, de que ellos pronuncien bien, la lactancia obviamente ya no están tomando lactancia, pueden mejorar en ese momento quitarles el frenillo. O sea, que en resumen, a lo largo hay que valorar a lo largo de toda la infancia del niño, o incluso personas adultas, la limitación real de ese frenillo, que si no se ha quitado en un momento, a lo mejor no hace falta quitarla nunca, pero llega un momento en el que sí que hace falta. Bueno, Elena, yo creo que ya vamos a ir poniendo punto y final a este episodio. Yo creo que nos ha quedado súper completo. Es un episodio que yo creo que había que hacer en este podcast porque es un problema realmente lo de por qué han aumentado tanto las tasas de las cirugías de los frenillos, y habrá mucha gente que está muy interesada en escuchar cuánto de esto había de evidencia, cuánto esto había de verdad para poder enfrentarse a esos problemas de sus hijos. La verdad es que tienes razón, Gonzalo, es un tema complejo y del que mucha gente habla. Yo la verdad es que me quedo contenta si nuestros oyentes se quedan con que eso de tener frenillo no es lo mismo que tener una anquiloglosia y que no es necesario operar todos los frenillos. Pues venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. En los últimos años ha habido un aumento en el diagnóstico y cirugía de los niños con frenillo y anquiloglosia. Un frenillo lingual es una estructura anatómica, mientras que la anquiloglosia hace referencia a la lengua que no se puede mover de forma adecuada. Antes de operar un frenillo en un niño con problemas de lactancia hay que hacer un diagnóstico diferencial de cuáles pueden ser los problemas que estén originándose en esa lactancia. En el caso de que un niño con problemas de lactancia no mejore tras evaluar esos problemas y mejorar la técnica, la cirugía debería realizarse cuanto antes. La frenotomía suele ser una cirugía sencilla sin complicaciones. En general, no está demostrado que los masajes de la zona después de la cirugía mejoren las tasas de éxito de este procedimiento. No está demostrado que los niños con frenillo lingual pronuncien peor al desarrollar el lenguaje. En caso de dudas, es adecuado pedir consejo a un logopeda. Y con este resumen damos por finalizado el episodio de hoy. Muchas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos estáis escuchando. Y como no, gracias a Deslas por seguir siendo el motor que hace posible que este podcast siga en el aire una semana más. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El trato que se le da a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad. Karl Menninger, Dixit.